Armonizando tu ser con la palabra de Dios, leída de la Biblia latinoamericana en el Nuevo Testamento del Evangelio de Marcos. Vamos a continuar estudiando desde el capítulo 12 en adelante. Así dice la palabra del Señor, parábola de los viñadores asesinos. Jesús entonces les dirigió estas parábolas. Un hombre plantó una viña, la rodeó de una cerca, cavó en ella un lagar y construyó una casa para el celador. La alquiló después a unos trabajadores y se marchó al extranjero. A su debido tiempo envió a un sirviente para pedir a los viñadores la parte de los frutos que le correspondían, pero ellos lo tomaron, lo apalearon y lo despacharon con las manos vacías. Envió de nuevo a otros servidores y a este lo hirieron en la cabeza y lo insultaron. Mandó a un tercero y a este lo mataron, y envió a muchos otros, pero a unos lo hirieron y a otros los mataron. Todavía le quedaba uno, ese era su hijo, muy querido. Lo mandó por último pensando: a mi hijo lo respetarán. Pero los viñadores se dijeron entre sí: este es el heredero, la viña será para él, matémosle y así nos quedaremos con la propiedad. Tomaron al hijo, lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña. Ahora bien, ¿qué va a hacer el dueño de la viña? Vendrá, matará a esos trabajadores y entregará la viña a otros. Y Jesús añadió: ¿no han leído el pasaje de las Escrituras que dice: la piedra que rechazaron los constructores ha llegado a ser la piedra principal del edificio? Esta es la obra del Señor y nos dejó maravillados. Los jefes querían apresar a Jesús, pero tuvieron miedo al pueblo. Habían entendido muy bien que la parábola se refería a ellos. Lo dejaron allí y se fueron. Querían pillar a Jesús en algo que dijera. Con ese fin le enviaron algunos fariseos juntos con partidarios de Herodes y dijeron a Jesús: Maestro, sabemos que eres sincero y que no te inquieta por lo que te escuchan, sino que enseña con franqueza el camino de Dios. Dinos, ¿es contrario a la ley pagar el impuesto al César? ¿Tenemos que pagarlo o no? Pero Jesús vio su hipocresía y les dijo: ¿por qué me ponen trampas? Tráiganme una moneda que yo la vea. Le mostraron un denario y Jesús le preguntó: ¿de quién es esta cara y lo que está escrito? Ellos le respondieron: del César. Entonces Jesús le dijo: devuelvan al César las cosas del César y a Dios lo que corresponde a Dios. Jesús lo dejó muy sorprendido.
Entonces se presentaron algunos saduceos. Esta gente depende de que no hay resurrección de los muertos. Y por eso le preguntaron: Maestro, según la ley de Moisés, si un hombre muere antes que su esposa sin tener hijo, su hermano debe casarse con la viuda para darle un hijo, que será el heredero del difunto. Pues bien, había 7 hermanos. El mayor se casó y murió sin tener hijo. El segundo se casó con la viuda y murió también sin dejar heredero. Y así el tercero, y pasó lo mismo con los 7 hermanos. Después de todo ello, murió también la mujer. En el día de la resurrección, si han de resucitar, ¿de cuál de ellos será esposa? Pues los 7 la tuvieron como esposa. Jesús les contestó: ustedes están equivocados. A lo mejor no entienden las Escrituras y tampoco el poder de Dios. Pues cuando resuciten de la muerte, ya no se casarán hombre y mujer, sino que serán en el cielo como los ángeles. Y en cuanto a saber si los muertos resucitan, ¿no han leído en el libro de Moisés, en el capítulo de la zarza, cómo Dios le dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es un Dios de muerto, sino de vivo. Ustedes están muy equivocados. Entonces se adelantó un maestro de la ley. Había escuchado la discusión y estaban admirados de cómo Jesús le había contestado. Entonces le preguntó: ¿qué mandamiento es el primero de todo? Jesús le contestó: el primer mandamiento es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es un único Señor. Amará al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu inteligencia y con todas tus fuerzas. Y después viene este otro: amará a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento más importante que estos. El maestro de la ley le contestó: ha hablado muy bien, maestro. Tienes razón cuando dice que el Señor es único y que no hay otro fuera de él, y que amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia y con toda la fuerza, y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todas las víctimas y sacrificios. Jesús vio que esta era respuesta sabia y le dijo: no estás lejos del reino de los cielos. Y después de esto, nadie más se atrevió a hacerle nuevas preguntas. Mientras Jesús enseñaba en el templo, preguntó: ¿por qué los maestros de la ley dicen que el Mesías será el hijo de David? Porque el mismo David dijo, hablando por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies.
Si David mismo lo llama Señor, ¿cómo puede entonces ser hijo suyo? Mucha gente acudía a Jesús y lo escuchaba con agrado. En su enseñanza Jesús les decía también: cuídense de esos maestros de la ley, a quienes les gusta pasear con sus amplia vestidura, ser saludado en las plazas y ocupar asientos reservados en la sinagoga y en los banquetes. Incluso devoran los bienes de las viudas mientras se amparan detrás de largas oraciones. ¿Con qué severidad serán juzgados? Jesús se había sentado frente a la alcancía del templo y podía ver cómo la gente echaba dinero para el tesoro. Pasaban ricos y daban mucho, pero también se acercó una viuda pobre y echó 2 moneditas de muy poco valor. Jesús entonces llamó a sus discípulos y le dijo: yo le aseguro que esta viuda pobre ha dado más que todos los otros, pues todos han echado de lo que les sobra, mientras ella ha dado desde su pobreza, no tenía más y dio todos sus recursos. Palabra del Señor Jesús. En esta comparación, la viña representa el reino de Dios. Los judíos eran el pueblo de Dios y habían llegado a considerar que los intereses de Dios se confundían con los suyos propios. Como ellos eran los elegidos de Dios, Él les debía su ayuda contra los demás pueblos. Confiaban en ser salvados y no se preocupaban por la suerte de los demás que no conocían a Dios. Dios le había encargado su reino, es decir, le había dirigido a lo largo de su historia para que su experiencia fuera una luz para los demás pueblos. Conociendo mejor a Dios, debían desarrollar entre ellos la justicia, el espíritu de responsabilidad, el sentido de la fraternidad, y eso eran los frutos que Dios quería cosechar en ellos. Dios había enviado a los profetas para recordar al pueblo su deuda, pero fueron poco escuchados. Por último viene el Hijo único de Dios hecho hombre y pasa lo mismo. Va a ser matado fuera de la viña, es decir, después de ser rechazado por lo suyo. Entonces la obra del reino de Dios va a ser encargada a otros, es decir, a todos los que se reunirán en la iglesia de Cristo. Aquí termina la parábola, pero aunque la iglesia tenga la promesa de la vida eterna, esto no significa que tal o cual parte de la misma no pueda desaparecer. La iglesia de hoy está prácticamente ausente en países y en los ambientes sociales de la humanidad que
contaban con numerosas comunidades en el pasado y de tal que tal vez se deba todo eso a que en ella se desvirtuó el espíritu del evangelio. Si la iglesia pasa a ser un grupo social como los demás, si no es el lugar donde hay más obediencia a Dios, más respeto, más disciplina, más orden, más empeño para salvar a los que sufren en vanos, para dar a conocer la grandeza de Dios, los que se hicieron dueños de la viña se encontrarán posiblemente algún día con las manos vacías. El impuesto para el César. La trampa está en lo siguiente. Preguntan sobre el impuesto que los judíos deben pagar al César, emperador de Roma, dado que los judíos habían sido colonizados por los romanos en ese tiempo. Se presentan juntos fariseos y partidarios de Herodes, que en política son enemigos. Los fariseos rechazan la dominación romana, los partidarios de Herodes, al contrario, la aceptan. Si Jesús dice que hay que pagar, los fariseos los desprestigiarán ante el pueblo. Si afirma que no, los partidarios de Herodes lo harán detener por los romanos. Jesús no condena el imperialismo romano que está en ese tiempo, en su presente momento, pero tampoco lo justifica. Será porque los problemas de paz y justicia entre los pueblos no son cosas bastante espirituales y no le interesan. En realidad, Jesús no mira los problemas políticos como los miramos nosotros. Son problemas más importantes, por supuesto, y la historia sagrada nos enseña que Dios quiere libertad para cada uno y que las naciones tengan la posibilidad de desarrollar su cultura y su vida nacional. Y esto justifica ampliamente el compromiso político de los cristianos. Pero Jesús sabe también que la liberación verdadera se juega más allá de la frontera de las rivalidades partidarias. Vivió en un momento en el que sus compatriotas están sumamente politizados ante un ambiente complejo entre diferentes naciones, manejando a cada uno de los pueblos de Israel, dividido en fracciones irreconciliables que iban a ser una de las causas de la rebeldía y de los desastres que sucedieron en los años 66 y 71, cuando Cristo estuvo presente en la humanidad. La respuesta de Jesús invita a su adversario a que coloquen la política en su verdadero lugar y no confundan la fe con el fanatismo religioso. Pagar el impuesto al César, al gobernante extranjero y pagano, era para los fariseos como renegar de Dios, verdaderos Señor de Israel y dueño de ellos. Y debido a que identificaban los obstáculos y los objetivos de los partidos nacional,
los judíos con la causa de Dios debían aplastar a los partidos opuestos para servir a Dios. En vista de que la fe exige de nosotros una obediencia total, la persona que hoy todavía confunde la fe con una militancia política llegan poco a poco a justificar todo lo que hacen sus partidos, incluso la mentira y los crímenes. De manera que el César de Roma no era Dios, aunque pretendía serlo. Había logrado imponer su autoridad y el uso de la moneda romana, mas no por eso podía exigir la obediencia de la conciencia que se debe solo a Dios. Lo espiritual no tiene nada que ver con el sistema político. Con relación a la resurrección de los muertos, es un término que entendemos muy mal cuando Jesús llamó a la hija de Jairo en Mateo 5:41, o llamó a Lázaro en Juan 11:1, ya muerto. Ambos solamente le concedió volver a la vida humana que llevaban antes. La niña volvió a su sueño, Lázaro a trabajar su campo, y posteriormente tuvieron que morir otra vez. Esta no fue la resurrección. Por eso la resurrección de los muertos es un término que entendemos a veces muy mal para interpretar lo que Jesús quiere hablar de resurrección. Es muy diferente. Muchas personas creen que hay algo después de la muerte y que algo de nosotros que llamamos alma sobrevive. Esta creencia contiene una parte de la verdad, pero no la más importante. La resurrección significa no una supervivencia de algo de nosotros, sino una transfiguración de toda nuestra persona, y esto se hará por gracia y obra de Dios. Vamos a renacer de Dios mismo. Esa es la resurrección. A muchos le cuesta creer en la resurrección de los muertos por el concepto erróneo que se han formado de ella. No cabe preguntar si vamos a resucitar con estómago, víscera, corazón, movimiento, ya que es una vida nueva. No hay lugar para las funciones biológicas del cuerpo propio de los seres mortales y terrenales, como el comer, el dormir o el tener sexo. Seremos en el cielo como ángeles. Esa es la resurrección a la cual Jesús se está dirigiendo, informando y dejando entender la diferencia que hay. Él se refiere a resucitar en la transfiguración que el Padre hará con o cual Él decida. Seríamos o seremos o serán como ángeles. Con frecuencia tratamos de imaginarnos lo que seremos después que hayamos resucitado. Esta curiosidad, que es muy legítima de la humanidad, no puede hallar respuesta satisfactoria. Bueno, Pablo trata de darnos alguna luz respecto a esta interrogante que debía preocupar a los primeros cristianos tanto como a nosotros, que lo menciona en 1 de Corintios en el capítulo 15, en el versículo 35 al 37.
Pero aún con esa explicación que él da, seguimos insatisfechos. Reconozcamos que mientras estemos en este mundo en que la materia y el tiempo son nuestro entorno natural, no será pero muy imposible, no va a ser imaginar el nuevo mundo, el cielo nuevo y la tierra nueva, cuya venida no anuncia Jesús después que los profetas lo hicieron. Si pudiéramos arriesgarnos en una comparación parecida a la de Pablo, podríamos decir lo siguiente: alguien que nunca ha visto más que la semilla de la planta o de los árboles, como se podría imaginar una planta cubierta de flores y un árbol totalmente desarrollado. ¿Qué habría aparentemente en común entre la pequeña semilla, a veces seca, y un árbol totalmente frondoso? Del mismo modo, es imposible para nosotros imaginar ahora lo que seremos en la totalidad de nuestro ser humano cuando tenga lugar la transfiguración a que Dios nos llama. Eso solo Dios Padre puede ayudarnos en su misericordioso amor a entender en el momento oportuno de cada cual, de acuerdo a su relación personal con Él y en el momento que corresponda. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Esa frase que está pronunciada por Jesús recordando las Escrituras, si Dios se comprometió con Abraham, con Isaac y con Jacob, podría dejarlo indiferente que desaparezcan totalmente y para siempre mientras Él sigue feliz en su gloria. Pero Dios hace mención, por eso que ayer, hoy, siempre, por siempre y por la eternidad, Dios habla a través de su palabra, y Dios habla hoy y ahora. Y no importa los años y siglos que transcurran en el tiempo, Dios habla hoy. Dios nos habla hoy. Dios nos llama hoy y ahora. A cada uno de nosotros, no importa quiénes seamos, sino donde estemos, Él nos llama, Él nos ama y Él quiere para nosotros la libertad, el conocimiento, porque Él ha dicho a través de la presencia de su Hijo en el Emmanuel, Dios con nosotros, que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, y que todo aquel que le busca le encuentra. Y para tener una relación personal con nuestro Señor, con nuestro Padre y nuestro Creador, es a través de su único Hijo que dio su vida por nosotros. Amar a Dios. Amarás al Señor tu Dios. Muchas personas se extrañan al ver que este primer mandamiento no está en los 10 mandamientos de Moisés, que hablan solo de servir a Dios, pero lo leemos en el Deuteronomio 6, versículo 4. Amar a Dios no es un mandamiento como los demás, pues los mandamientos señalan obras precisas que debemos cumplir o de las que no debemos abstener. Por ejemplo, descansará el día del Señor, o no
cometerá adulterio. En cambio, toda nuestra existencia está implicada en esto de amar a Dios. Esa es la razón de por qué el amor de Dios no se presenta en el Nuevo Testamento como un mandamiento, sino como el primer fruto del Espíritu que Dios da a su Hijo, porque así también lo vemos en Romanos 8:15, y Dios es el primer amado. Mateo 6:9-10, Primera de Juan 4:17, muy especialmente en la persona de su Hijo. Segunda de Corintios 5:15 y Primera de Pedro 1:8. No hay auténtico amor al prójimo sin ese amor a Dios. Y Primera de Juan 5:2. Hay personas que se creen irreprochables porque cumplen los 10 mandamientos de Moisés. Sería más exacto decir que han llegado al nivel mínimo de moralidad que Moisés exigió a un pueblo primitivo y poco responsable hace más de 30 siglos. En vez de fijarse en este decálogo para después sentirse muy contento de sí mismo, deberán meditar el primer mandamiento, sin el cual lo demás no significa nada. Amarás a Dios con toda tu fuerza, con tu inteligencia, con todo tu amor, por encima de todo. Amarás a Dios con todo tu corazón. Lo amarás más que a los seres más queridos. Te vivirá por Dios. Te olvidará de ti mismo para buscar de Dios, para entregarte a Dios. Lo amará con toda tu alma, con toda tu inteligencia. Dedicará lo mejor de tu inteligencia a conocerlo, analizando tu propia vida. Tratará de comprender cómo ha guiado tus pasos, considerando los acontecimientos mundiales antes, ahora y después, y los sucesos diarios. Procurará entender cómo llega el reino de Dios, perseverando en la oración y la lectura bíblica y conociendo de cada parte de la Biblia, estudiando un libro como una universidad. Pedirá a Dios que te comunique su propio espíritu para que lo pueda conocer mejor. Lo amará con toda tu fuerza, y dado que en esto eres muy débil, porque somos carne y somos débil, pedirá a Dios la ayuda para tratar de juntarte con las verdaderas personas que están trabajando para servirle a Dios honestamente y honradamente, usando los medios que la iglesia o en la humanidad, los grupos y personas que respetan a Dios ponen a tu disposición. El mandamiento de amar al prójimo como a sí mismo viene en segundo lugar porque no es posible entenderlo bien y menos aún cumplirlo si no existe ya el amor a Dios. Lo que Dios pide es mucho más que la solidaridad con el prójimo, mucho más que la ayuda al que sufre. Debemos todos esforzarnos por ver
al hermano tal como lo ve Dios, como lo ve el Padre, porque somos uno, estamos conectados con el Padre, somos todo hecho a imagen y semejanza de Dios, somos chispa divina de Dios, somos hermanos porque somos hijos del mismo Dios. Debemos procurarle lo que el Padre desea para él y ayudarnos. Entonces, amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a ti mismo. Jesús en el Nuevo Testamento viene a hacer un llamado muy especial de que además de cumplir los mandamientos que Moisés trajo al pueblo que sacaba de una esclavitud y que necesitaba disciplina, porque ayer, hoy y siempre es lo mismo. En cuanto al conocimiento de Dios, siempre vamos a necesitar estar a solas con Dios para educarnos, disciplinarnos, y porque el amor de Dios nos superará y nos dará el poder. Amar a Dios sobre todas las cosas es el mandamiento, el deber para poder tener una relación personal con Jesucristo, con el Espíritu Santo, obtener los dones y carismas que necesitamos para continuar con el plan y propósito que el Creador, Dios Padre, nos mandó a cumplir en la vida que nos corresponde.